Dios los continúe llenando de esas ricas bendiciones, amada iglesia, con esa maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Es una noche gloriosa donde el Espíritu Santo de Dios nos sigue visitando cada vez que disponemos nuestros corazones para buscarle a Él. Siempre que le buscamos al Padre, el Espíritu Santo de Dios nos llena con ese amor de Jesús. Por eso, al estar reunidos en esta noche, no porque pensamos lo mismo, tenemos los mismos sueños, tenemos sueños diferentes, pensamientos diferentes en muchos aspectos, pero son una sola parte, y es el amor de Jesús. Es lo que nos une a cada uno de nosotros, ese amor maravilloso de aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por eso, en ese amor de Jesús, nos unimos en esta maravillosa noche para honrarle, glorificarle, darle las gracias a Él por lo que Él está haciendo con nosotros, porque Él es bueno, porque en toda la historia de la humanidad estaba perdida. Antes de Cristo, los hombres estaban sin una guianza, sin Dios y sin esperanza en este mundo, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo. Y en ese sin Dios y sin esperanza en este mundo, era que cada hombre no tenía la oportunidad de ser salvo. Pero para eso vino Jesús, al morir por nosotros, dejando su deidad, dejando ese poder tan maravilloso de estar en el reino de los cielos, al venir, al morir por ti y por mí, hecho hombre, murió, resucitó al tercer día, ascendió hacia el reino de los cielos después de estar 40 días con todos sus discípulos, y Él vino a restaurarnos. Él vino a restaurar la humanidad con Dios. Aquellos que estábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza en este mundo, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos a esa esperanza viva, a esa esperanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es tan importante para nosotros saber que nos une es el amor de Cristo, en ese pensamiento de lo que nos unifica en la palabra de Dios, en la Biblia. Y por eso cada uno de nosotros que tenemos sueños diferentes, pensamientos diferentes aquí en la tierra, en diferentes aspectos de la vida, en los dones, talentos y habilidades que Dios nos ha dado, a cada uno de cosas diferentes, nos une el amor de Cristo, nos une ese fervor en nuestros corazones de buscar a nuestro Dios Todopoderoso. Y se busca a través de la palabra de Dios y a través de la oración. Y eso es lo que vamos a hacer en esta noche. Amada pastora, que Dios la continúe usando poderosamente. Amén, pastor. Bendiciones, iglesia, bendiciones en esta noche. Vamos a abrir nuestro corazón y vamos a entrar más y más en la presencia de nuestro Dios a través de la oración. Así que le invito a que cierre sus ojos, levante sus manos y vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche maravillosa, una vez más venimos delante de ti, de tu majestad hermosa, Señor, de tu gloria preciosa, agradecido, Señor, por tu gran misericordia, Padre, agradecido, Señor, porque nos has regalado un día precioso, porque nos has permitido la vida, Señor, para seguir en tu presencia, para seguir aquí, Señor, buscándote, Padre. Gracias por cada hermano, Señor. Gracias, bendito Rey de la Gloria, por las bendiciones que nos das, mi Señor. Gracias por la salud, Rey de la Gloria. Gracias por el alimento. Gracias por nuestra casa, donde habitamos, donde vivimos, Señor. Gracias por cada una de las bendiciones que has derramado, Señor, sobre nosotros, Padre. Estamos agradecidos, mi Rey. Ayúdanos cada día a tener un corazón agradecido, Padre. Bendito Dios, porque tu palabra dice que el corazón agradecido, el agradecimiento atrae la bendición, Rey de la Gloria. Por eso enséñanos a tener un corazón agradecido delante de ti, papito lindo de la gloria. Mi buen Dios y Rey maravilloso, en esta noche venimos a decirte: háblanos, Padre, háblanos, Señor, porque queremos escuchar la voz de nuestro Dios que nos ha dicho: y te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Señor, por eso queremos, Señor, que tú nos dirijas a través de tu palabra, que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos enseñe a caminar como está escrito, por el camino angosto, el que lleva a la salvación, mi Rey.
Enséñanos a caminar por ese camino de santidad, por esa entrega hacia tu presencia, Señor. El vivir para ti, el vivir para Cristo, Señor amado de la gloria. Que cada día caminemos, Señor. Que cada día, como dice tu palabra, sigamos los pasos de nuestro Cristo santo y maravilloso, Señor. Que sigamos esas pisadas, Señor. Que hagamos lo que Él hizo, Señor. Que podamos, bendito Dios de la gloria, obedecer en todo a tu palabra, mi Señor precioso. Por eso preparamos nuestro corazón, disponemos nuestro corazón. Vamos, mi hermano allí, dígale: yo dispongo mi corazón, Señor, lo abro de par en par, Señor, para que tu palabra caiga, Señor, en mi corazón. Dile: lo abono, Señor, para que en mi corazón dé fruto al 100 por 1 tu palabra, mi Señor precioso Rey. Abona nuestro corazón, Señor. Queremos dar fruto para ti, queremos, Señor, dar fruto para el reino de nuestro Dios, bendito Rey de los cielos. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que demos frutos, Señor, bendito Dios de la gloria. Que en cada día, Señor, nuestra vida sea una vida agradable delante de ti. Que cada día vivamos, Señor, bendito Dios, para agradarte. Que tú seas nuestro pensamiento, que tú seas nuestro deseo, que tú seas, mi Señor amado, el que guía, el que endereza nuestros caminos, el que nos dice, Señor, lo que debemos hacer. Ayúdanos a entender, Señor, esos caminos que tú tienes para nosotros a través de tu palabra, mi Rey. Por eso te pedimos en esta noche: háblanos, mi Señor, bendito Dios, porque tus siervos, tus hijos, escuchamos tu voz y te seguimos, Padre bello, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, pastor, por esa maravillosa Amén. palabra que el Señor nos regala en esta noche. Iglesia, vamos a ubicarnos en el libro de Romanos, capítulo 15, y vamos a estar leyendo en el versículo 13, y dice la palabra del Señor para la gloria de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Qué maravillosa palabra trae el Dios de esperanza en nuestra vida. Y el apóstol Pablo nos habla a cada uno de nosotros de esa esperanza viva que debemos tener cada uno de nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro, en acercarnos a Dios. Por eso la palabra nos está diciendo: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Ese gozo y paz en el creer son cosas importantísimas que necesitamos nosotros en la iglesia, necesitamos nosotros como creyentes tener en nuestro corazón. La paz, el mundo no la puede dar. El gozo del Señor en nuestra fortaleza, es decir, viene de Dios el gozo, viene de Dios la paz, y en el creer, para hallar esa esperanza gloriosa de la salvación, la esperanza gloriosa de vivir una vida abundante. Por eso, cada problema, todos nosotros aquí en la tierra diariamente nos enfrentamos a dificultades, a problemas, donde nuestra forma de pensar nos llevará muchas veces a tener que coloquemos en primer lugar la derrota, o coloquemos en primer lugar el problema, y nos abandonamos muchas veces, o muchas personas se abandonan en el problema, en la dificultad, y dejan de un lugar, dejan del lado a Dios. Y lo que nos lleva a la palabra hoy es que vamos a tener en el mundo que enfrentar diferentes problemas o dificultades, en todos nosotros, en el área física, en el área económica, en el área emocional, en el área laboral, en las relaciones interpersonales. Tenemos luchas constantemente, pero ahí es donde la palabra del Señor nos va a enfrentar y nos va a declarar hoy que tenemos en Dios la esperanza, y que ese Dios de esperanza nos llene a cada uno de nosotros de ese gozo que nos va a hacer sentir a cada uno de nosotros que somos importantes aquí en la tierra, que no estamos de accidente en la tierra. Quizás nuestros padres no estuvieron de accidente, o hubo no planificado ese nacimiento, pero en el plan de Dios, en el propósito de Dios, estabas tú y estábamos cada uno de nosotros. Y como estamos cada uno de nosotros, no estamos para venir a andar sin un destino, sin un propósito aquí en la tierra. Hay un propósito maravilloso, y para ese propósito y ese plan maravilloso de Dios en ejecución diariamente de las cosas que tenemos que hacer, Él dice que Dios nos va a colocar en nuestros corazones ese gozo y esa paz. Y ese gozo y esa paz que
Cuando nosotros estamos esperando en el Señor, tenemos que esperar cada problema, cada dificultad que tenemos. Cuando es más grande el problema, cuando es más grande la dificultad, pues más grande es la gloria para Dios. Porque Dios sabe que nos ha dado la capacidad a cada uno de nosotros para salir triunfantes, para salir vencedores. Yo quiero decirle en esta noche, amada iglesia, que esta palabra viene a ti en esta noche para levantarte y decir: eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios, que eres tan importante, que eres victoriosa, que eres victorioso, que Dios te va a levantar en grande victoria en este tiempo, que tiene que acudir a la esperanza de Dios, en el creer, en el gozo del Señor, en esa paz que Dios va a colocar. Que los problemas van a llegar, sí, hay problemas, hay dificultades, hay luchas constantemente, pero ahí es cuando vamos a mostrar esa paz que nos ha dado Dios, esa paz gloriosa para enfrentar cualquier dificultad de nuestra vida, esa paz tan maravillosa para poder salir adelante en cualquier cosa que emprendamos en este tiempo. Y para eso nos dice el salmista, tenía la esperanza totalmente en Dios, y él dice: pacientemente esperé a Jehová. Es decir, cada uno de nosotros en medio de la dificultad, en medio del problema, por muy grande que sea, porque usted no le está viendo la salida, espere en el Señor. Pacientemente esperé en Jehová, dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Por eso, uno de los resultados extraordinarios que podemos tener para cada uno de nuestros problemas de nuestras vidas, en nuestras luchas, en nuestros deseos, es acudir a Dios. Acudir a Dios para que el Dios de esperanza, dice, nos llene de todo gozo y paz en el creer. Y cuando nos llena de ese gozo, de esa paz en el creer es que desde el momento que aceptamos a Jesús, en nuestros corazones vino el Espíritu Santo. Al venir el Espíritu Santo, crece una semilla de fe en nuestros corazones. Y esa semilla de fe, acordémonos que antes de tener a Cristo, los que no han podido recibir a Cristo, usted tiene fe en algunas cosas, pero en el momento de aceptar a Jesús, como cuando nosotros lo aceptamos, nuestra fe fue acrecentada, y esa fe fue acrecentada, y por eso el milagro sucede en nuestras vidas, suceden milagros extraordinarios, porque el Espíritu Santo de Dios ya viene con ese don maravilloso de fe en nuestra vida, ese don que nos va a levantar para que lo que no podíamos hacer antes, ahora en Cristo lo podamos hacer. Lo que no podíamos hacer en nuestra fuerza, ahora en Cristo vamos a mostrar esa victoria tan extraordinaria. Por eso pacientemente esperé a Jehová, Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Él va a escuchar nuestro clamor. Tenemos que buscar al Señor en medio de nuestra dificultad, en medio de lo que necesitamos. Lo que nos habla la palabra del Señor es que Él va a traer paz, va a traer gozo a nuestra vida, va a traer en el creer en las cosas de Él. Pero tenemos que buscarle, que buscar. Pacientemente esperé a Jehová, Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Tenemos que colocar el clamor. El salmista pasaba por dificultades, el salmista pasaba por problemas, tenía problemas familiares, tenía problemas sociales, tenía problemas en su área de gobierno, y esos problemas lo absorbían, pero él pacientemente buscó al Señor, y el Señor se inclinó y escuchó el clamor de él. Eso hace Dios con nosotros también en este tiempo, amada pastora. Claro que sí, pastor, y es que la palabra del Señor nos dice, iglesia, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer a una esperanza viva. Es decir, que Él nos da la esperanza, que Él es nuestra esperanza, que Él nos da el aliciente de que sí tenemos algo que hacer, que tenemos un propósito sobre esta tierra y que todo saldrá bien, pastor, porque Él es el que nos da la esperanza. Y desafortunadamente nosotros vemos que en este momento la gente está ya no tiene esperanza, ¿sí? Ya no tiene, está desesperada, está triste, está en depresión, porque no encuentra una salida, no encuentra algo en qué tener la fe muchas veces. Pero precisamente el Señor nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Creed en Dios y creed en mí. Nosotros, para no perder la esperanza, tenemos que poner los ojos en Jesús y creer que Él interviene en las diferentes necesidades que tenemos, en los diferentes problemas, en las diferentes situaciones que tenemos. Él interviene y tenemos que creer que Él va a ayudarnos a solucionar, porque el mundo está desesperanzado, no tiene una esperanza, ve que todo va como el cuento de peor, de mal en peor,
peor, dicen por ahí, ¿cierto? Ven que así va la situación, pero nosotros no tenemos que mirar así, sino nosotros tenemos que actuar por fe. Y cuando actuamos por fe, recuerde que lo primero que nos mueve a nosotros la fe son las palabras, pastor. Cuando nosotros declaramos la palabra, porque la palabra es la fe que llevamos dentro de nosotros, y nosotros declaramos esa palabra porque sabemos que cada palabra tiene poder. Por eso lo declaramos con fe, que va a ocurrir el milagro, que van a cambiar las circunstancias, que vamos a salir adelante, que el Dios que estuvo con Abraham, con Isaac y con Jacob está con nosotros, iglesia, que el Dios que abrió el mar para que su pueblo caminara en seco es el mismo Dios en quien nosotros creemos y tenemos la esperanza que nos ayudará, pastor. Amén. Esa es la fe que nosotros debemos tener en el Dios de esperanza, el Dios que coloca gozo, que coloca paz en nuestros corazones, porque sí vienen las luchas, vienen los problemas, vienen las dificultades, hay retos, pero muchas personas sin Dios empiezan a enfocarse en el problema, y los problemas absorben en la vida de la persona, y la persona la pasa solo en la lucha, en los problemas, en el desespero de lo que está pasando en su vida, y no sale adelante, no disfruta las maravillas y ni las bendiciones gloriosas de lo que Dios nos ha puesto aquí en la tierra. Sí, tenemos que ser responsables con cada una de las circunstancias en nuestra vida, pero cuando nos acobijamos en la promesa del Señor, Él nos ayuda, Él está con nosotros, Él nos muestra, Él nos acompaña diariamente. Yo sé que hay personas que están pasando por dificultad, que nos están escuchando en esta noche, y la palabra es para ti, que Dios está contigo, que Dios va a pelear contigo, que Dios te va a sacar adelante, que Dios va a hacer algo maravilloso. No se enfrasque ni se quede solo en el problema. Dios te ha dado algo y tienes algo para salir adelante, y es su fe. Tienes fe para salir adelante, es un don que Dios colocó en ti, es una esperanza maravillosa en lo que Dios ha colocado en su corazón para que puedas salir triunfante. Sí, el problema, pastor, iglesia, es que desafortunadamente los seres humanos casi siempre estamos poniendo los ojos en los otros seres humanos. Entonces, las personas por lo general ponen la esperanza en otro ser humano, y cuando esa persona le defrauda, porque obviamente vamos a ser defraudados de muchas formas por las personas, entonces cuando esa persona le defrauda, por eso la gente entra en depresión, entra en tristeza, y está sufriendo el mundo precisamente de eso. Como se sienten defraudados, no ven una esperanza, están deprimidos. El mismo salmista le pasó, pastor, cuando vio las circunstancias con todo lo que le pasaba, dice que un momento David se paró y dijo: ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy desesperado, ya tengo los problemas aquí, no sé qué hacer. Y él recordó el gozo del Señor y le dijo al Señor, vuélveme el gozo de tu salvación, porque cuando una persona pierde la esperanza, por eso entra en tristeza, en depresión, entonces pierde el gozo. Y él necesitaba ese gozo, por eso dice: vuélveme el gozo de tu salvación, porque la palabra del Señor dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque no es que no tengamos dificultades, sino que en medio de las dificultades nosotros vamos a tener la fortaleza para seguir adelante. Nosotros vamos a tener la fortaleza para mantenernos en pie mientras estamos en el momento de la prueba, para luego ver la respuesta del Señor, para luego encontrar la salida y darle la gloria al Señor. Pero esa es la esperanza que nos sostiene, iglesia, la esperanza puesta en Jesús, la esperanza puesta en la palabra del Señor. Pero sin gozo una persona no va a hacer nada, porque se deprime, se pone triste, no avanza, se siente triste y se pone a llorar y se siente y no puedo nada y me siento derrotado y no ve la salida. Por eso uno tiene que decirle: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación, que yo esté ahí, dice la palabra, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente y me lleve a tierra de rectitud, porque es el Señor, el Espíritu de Dios, el que nos sostiene en medio de las pruebas, pastor. Amén. Es así, iglesia. Por eso los problemas, las dificultades, tenemos que enfrentarlas, no huir de ellas, vamos a enfrentarlas. Y para enfrentarlas debemos tener
en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, algo importante que es la palabra de Dios. La palabra de Dios va a estar con nosotros para darnos la salida, para guiarnos, para salir correctamente. Y yo quiero decirle, amada iglesia, que siempre que emprendamos a hacer algo, siempre que estemos en una lucha, en algún problema, en alguna dificultad, Dios está con nosotros, Dios pelea con nosotros, Dios está a ayudarnos a cada uno de nosotros y nos ha dado una herramienta a cada uno de nosotros. Muchas veces nos quedamos pensando en el problema y no en las cosas que tenemos para salir adelante. La persona se enfoca y pone su mirada simplemente en la dificultad y no en el potencial de lo que tiene en su corazón, en el potencial de las cosas que tienen. Se quedan quejándose de lo que se fue, se quedan quejándose de lo que se terminó y no en el potencial que tienen para crecer o para hacer mejores cosas. Muchas veces no sabemos lo que tenemos si no se pierde. Y si se pierde, a veces se pierde es porque Dios nos quiere dar algo mejor, algo maravilloso, que nos acostumbramos a tener algo poquito y Dios nos quiere dar cosas más grandes. Las cosas más grandes que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros, amada iglesia y pastora, son las cosas que van a traer ese gozo, esa paz a nuestros corazones cuando experimentamos eso en nuestra vida. Pero Él nos ha dado herramientas muy importantes en nosotros. Y los domingos, los que estamos viniendo los domingos, los últimos 2 domingos que hemos venido, nos ha dado unas herramientas importantes de Dios, que Dios nos da para poder disfrutar la vida aquí en la tierra, para poder tener ese conocimiento en nuestros corazones. Lo primero que Dios nos está mostrando es que lo que la persona cree, eso llega a ser la persona. Si la persona cree en el problema y se enfrasca, se llena en el problema, va a tener ese problema, esa dificultad en la vida. Vimos cómo Elías, un hombre de Dios, cuando creía en las cosas de Dios, hacía descendió fuego sobre el altar, hizo cosas maravillosas, pero cuando creyó en la amenaza de Jezabel, este hombre ya se deprimió de una vez, porque lo que es el pensamiento del hombre, eso el hombre termina haciendo. Tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Y es importantísimo saber si está el problema, está la dificultad, pero ¿qué tengo yo? Primero tengo a Dios. ¿Y qué Dios tiene en mí para poder salir adelante? Y se acerca a Elías una mujer, o él se acerca a una mujer. Esta mujer estaba recogiendo leña. Esa leña la estaba recogiendo, dice ella, para hacer mi última comida para mi hijo y para mí y acostarnos y morir, porque había una crisis muy tremenda. La pandemia nos pegó a nivel mundial hace 2 años, un año largo, y en este año que nos llega la pandemia, el año 20 fue un aislamiento, todas esas cosas que pegó. No fue como la hambruna que hubo porque no había alimento en la vida de esas personas. Era tal el desespero que esta persona ya solo tenía, dice que ella tenía solo un poquito en la vasija de aceite y en la tinaja un poco de harina, no más tenía. Y era la última comida que ella tenía y acostarse a morir. Pero lo que nos habla la palabra del Señor es que siempre hay algo en nuestra vida para poder salir adelante. Y eso que tenía ella era suficiente para estar hasta que volviera a llover, dijo el profeta. Y ciertamente ella creyó a la palabra que el profeta dijo, y ese alimento no solo alcanzó la última comida para ella y su hijo, sino alcanzó para casi 3 años para ella, su hijo y el profeta. Por eso Dios tiene algo en ti que le va a alcanzar para que usted salga adelante. Yo no sé cuál sea tu compromiso, yo no sé cuál sea tu problema que estés pasando, yo no sé qué está pasando en tu vida, pero Dios te está llegando con una palabra en esta noche para decirte levántate, para decirte no ponga la mirada en el problema, ponga la mirada en lo que ya tienes en ti, lo que yo te he dado, lo que tienes en este momento, porque con eso que tienes va a hacer más de lo que tenía antes, va a hacer mejores cosas, porque ella lo que tenía era un poquito de harina y un poquito de aceite, y ese poquito de harina y ese poquito de aceite le alcanzaban para una sola comida. Pero cuando ella le creyó a la palabra, le creyó a Dios, al profeta de Dios, toma esa palabra y no solo le alcanza para un día, se le alcanza hasta que volvió a llover, hasta que volvió a haber producto, hasta que volvió a haber comercio. Yo no sé qué está pasando, cuál es tu necesidad, pero lo que la palabra viene en esta noche es: Dios te ha dado un potencial, Dios te ha dado una riqueza en tu corazón y con eso vas a salir adelante. Y nos hablaba el domingo también la palabra del Señor, en ese último domingo, como una mujer viuda que viene al acreedor a pedir lo que le debía, si no tenía a sus 2 hijos por siervo. Y el profeta le dice: cuéntame, ¿qué tienes?
¿qué tienes en tu casa? Y ella decía, tu sierva no tiene nada, solo tiene un poco de aceite, una vasija con aceite. Y esa vasija con aceite, el profeta le ordena, ve, consigue no pocas vasijas y enciérrese en su casa. Ella va y deja el problema fuera, porque ciertamente qué madre o qué padre no está pensando en el bienestar de sus hijos. Todos pensamos en el bienestar de sus hijos. Hay hijos que se comportan muy mal aquí en la tierra con la sociedad y sus padres lo ven, luchan por ellos, dan lo mejor por ellos. ¿Cuánto más Dios no hace las cosas por nosotros? Él tiene las mejores intenciones para nosotros, Él tiene los mejores recursos para nosotros. Y por eso esta mujer desesperada, angustiada, no tenía trabajo, estaba viuda, no tenía el sustento, no tenía el alimento para ella, tenía el acreedor, se le acababan todas las opciones, pero busca al profeta de Dios, busca las cosas de Dios. Y al buscar las cosas de Dios, al buscar al profeta de Dios, el profeta de Dios le ordena, consiga no pocas vasijas, encierra y empieza a llenarlas. Ella empezó a llenarlas, porque ese poquito nos está diciendo la palabra del Señor. Algo tenemos en nosotros para salir de los problemas. Algo Dios nos da para salir de las dificultades. Lo primero que tenemos es a Dios en nuestros corazones. Y Dios ha puesto un potencial, una habilidad, un don y un talento para salir de cada dificultad. Claro, pastor, y en la historia que usted nos está contando, que nosotros vemos a través de la palabra del Señor, esta mujer solo tenía aceite. Pero es que el aceite simboliza la unción del Espíritu Santo. Amén. Y la que realmente la sacó ella de la dificultad fue esa unción, ese símbolo de la unción del Espíritu Santo. Es decir, que nosotros tenemos en nosotros, dentro de nosotros está la unción del Espíritu Santo, la unción que nos da la salida, la unción que nos muestra cuál es la salida y nos muestra cuál es la estrategia para darnos a nosotros libertad, para darnos a nosotros la victoria, pero está en la presencia de Dios, porque ese aceite simboliza la unción del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, dice la palabra, es el paracleto, el que está a nuestro lado para guiarnos, para ayudarnos, para consolarlos y para enseñarnos qué debemos hacer. Dijo el Señor que Él no que se iba, pero no nos dejaba solos, sino dejaba el Consolador y Él nos guiaría a toda verdad. Por eso siempre debemos estar atentos, iglesia, a escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, porque Él nos guía qué es lo que nosotros debemos hacer y cómo debemos hacerlo, pastor. Aleluya, así es, amada iglesia y amada pastora. El Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas y ha venido a fortalecernos a cada uno de nosotros. Por eso la palabra nos está diciendo en esta hora, nos dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es decir, para que abundemos en la esperanza, dice la palabra, por el poder del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo que nos acaba de hablar la pastora es el poder que Dios ha puesto en nuestros corazones. En la antigüedad no tenían ellos el Espíritu Santo, pero vino una palabra, y esa palabra, la mujer de Sarepta y la viuda en el capítulo 4 del libro de Segunda de Reyes, allí la viuda que tenía esos acreedores, ellos tenían una palabra que vino del profeta. El profeta le da una palabra a la mujer de Sarepta, el profeta le da una palabra a la viuda, y ellas toman esa palabra. Y con esta palabra, dice claramente la palabra de Dios, se sustentó la mujer de Sarepta, ella y su hijo y el profeta. Y también dice la palabra que esta mujer, al obedecer la palabra, es decir, la palabra nos dice en esta noche, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es decir, la esperanza, ese sueño, ese anhelo que nosotros tenemos de salir adelante. Acuérdese que hay un proverbio popular, dice que la esperanza es lo último que se pierde, y eso es verdad. Cuando nosotros ponemos la esperanza en las cosas de Dios, salimos triunfantes. Cuanto más las personas a veces ponen la esperanza en sus propias fuerzas y obtienen las cosas, cuanto más nosotros que tenemos el poder, dice la palabra del Señor, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo de Dios va a mostrarnos que no nos quedemos peleando por lo que ya se perdió, sino en la esperanza de las cosas buenas que van a venir, en las cosas maravillosas que Dios va a hacer con nosotros. Por eso, si algo se terminó, es porque Dios te va a dar algo mejor, viene algo mejor para ti. Por eso, enamórate de las cosas de Dios, acude a Dios, busca a Dios, porque dice la palabra del Señor, para que abundes en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios está en su corazón, y ese poder va a abundar
abundar en tu vida. Por eso no nos quedemos enfrascados o mirando simplemente el problema, la dificultad, el dolor, la angustia. No, vamos más profundo. Miremos más adentro que hay un don, hay un talento, hay un potencial que Dios te ha dado para salir triunfante. La vida es linda, es hermosa en Cristo Jesús, Señor nuestro. El mundo, escuchamos noticias tremendas, cosas muy críticas en todas las circunstancias, pero cuando tenemos a Cristo tenemos esa paz, ese gozo que nos habla la palabra, que Dios, el Dios de esperanza, ha puesto en nuestras vidas. Y esa paz y ese gozo, con la presencia del Espíritu Santo, vamos a abundar en una esperanza más grande, una esperanza tan maravillosa en el cual la palabra nos dice que aun cuando nuestro padre y nuestra madre nos abandonara, con todo Jehová nos recogerá. Es decir, Dios no nos quiere ver sufrir. Dios nos va a levantar, nos va a recoger en este tiempo, te va a dar nuevas fuerzas, te va a dar los recursos, te va a dar la capacidad para salir triunfante. Por eso no espere que otro lo haga por ti. Eres tú el que tiene el poder en Dios para salir adelante. La viuda de Sarepta, ella tuvo que coser, ella tuvo que cocinar, ella tuvo que hacer las cosas y empezó a hacer todas las cosas hasta que volvió a tener todas las provisiones. La viuda que tenía sus 2 hijos, ella tuvo que ir, el profeta no lo hizo por ella, ella tuvo que ir a llenar de aceite las tinajas, ella fue la que trabajó y el profeta le dice, ahora vaya y venda el aceite, pague al acreedor y con el resto viva. O sea, hay una provisión grande en lo que Dios tiene en su corazón. Dios en su corazón ha puesto un potencial. En ese potencial sea un don, un talento, una habilidad. Con eso que tienes, no se quede mirando el problema, llorando al pasado, llorando a las cosas que ya no son. No, Dios te está diciendo en esta noche, hay algo en ti. Como estas viudas tenían un poquito de harina, un poquito de aceite, y esta otra viuda un poquito de aceite, y este aceite alcanzó para salir adelante. Eso es el potencial de la esperanza en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios viene en esta noche a fortalecer, a acrecentar. Y Jesús nos dice algo tan importante. Dice, no necesitamos una mega super fe. No, es una fe como un granito de mostaza. Estas mujeres ni siquiera tenían el Espíritu Santo, no tenían mucha fe, ni siquiera oraban. No eran mujeres de oración, no eran mujeres de uy, tan ungidas estas mujeres. No, simplemente acudieron a la persona correcta, a la que tenía la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Y el profeta dio la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hizo que esa pequeñita fe que ellas tenían, si quizás no oraban mucho, quizás no clamaban mucho, pero esa pequeña palabra que vino a sus corazones, obedecieron la palabra, y al obedecer la palabra obtuvieron la grande victoria. Por eso no es una grande fe, mega super fe, es una fe como un granito de mostaza. Lo que tienes en tu corazón es suficiente para salir triunfante. Lo que Jesús hizo ya por ti, ya lo tienes en tu corazón para ser sano, para ser libre, para ser próspero. Ve todas las cosas que son imposibles hasta hoy. La palabra viene en esta noche a decir, Cristo puso algo en ti, Cristo tiene algo en tu corazón. Con eso que puso en tu corazón vas a triunfar. El recurso que tiene hoy en tus manos es suficiente para alcanzar la victoria que tanto has soñado. Por eso estas viudas tenían el recurso en sus manos, pero necesitaban la palabra. Y la palabra vino, y en esta noche llegó la palabra a ti para que tú la tomes y te levantes y le creas a Dios y diga en el nombre de Jesús, lo que tengo es suficiente para alcanzar mis sueños. Lo que tengo es suficiente. Ya no voy a pensar más en el dolor, en la enfermedad, en la escasez, en lo que se fue, en lo que se terminó, en lo que ya no tengo. No, ahora lo que yo tengo es el recurso que Dios me ha dado para alcanzar la grande victoria. Y oremos en esta noche para alcanzar esa victoria. Oh Padre y maravilloso Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu palabra nos ha llevado en esta noche a hablar de la esperanza. Esa esperanza que pone gozo y paz en nuestros corazones en el creer en ti, Dios. Y cuando creemos en ti, Señor, que es la fe como un granito de mostaza, dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ahora esa esperanza en el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es una dinamita, es un dunamis para explotar para los milagros, las señales, los prodigios. Tú eres un instrumento de Dios, mujer. Tú eres un instrumento de Dios, varón. Por eso en esta noche
Lo que tienes en ti es suficiente para alcanzar lo que tú tanto has soñado. Sueñas con una casa, sueñas con ese auto, sueñas con eso, con alcanzar esos recursos. Ahí con lo que tienes, Dios te va a levantar y te va a bendecir. Porque en medio de las dificultades no nos quedamos pensando en las dificultades, sino que Dios nos ha dado un potencial para salir triunfantes y vencedores. En el nombre de Jesús de Nazaret, te bendigo en esta noche, declarándote sano por las llagas de Jesús, próspero conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre de Jesús de Nazaret, ese problema ya tiene solución, porque tú en su corazón Dios ha puesto el potencial, la habilidad, el talento para salir triunfante. Dios te lo mostrará, usted lo buscarás ahí en tu corazón. No busquen otras personas, está en ti el poder para salir triunfante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, vamos a pactar con el Señor también en esta noche. Esa palabra es de bendición. En su área económica también usted siembra una semilla en su cajita de fe. El próximo domingo lo trae aquí a Casa Roca Restauración y estaremos orando para que Dios siga bendiciendo abundantemente. La promesa dice en la palabra del Señor que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Y Dios da esa semilla para sembrar. Y esa semilla que sembramos es una semilla que nos dice el Señor que regresará a nosotros buena, apretada, remecida, será dada en nuestro regazo. Porque dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así mismo como prospera tu alma. Es la bendición gloriosa del Señor. Padre, gracias por las ofrendas, las premisas y los pactos, por llegar a las casas de cada hermano con esa palabra. Bendecimos, Señor, esa semilla, que esa semilla sea ese aceite en las viudas, Señor, que se multiplicaron, Dios, ese aceite que ya están colocando para que también en su área económica se multiplique y se bendiga y alcance para pagar a sus acreedores, Dios, y también para que vivan abundantemente aquí en la tierra. En el nombre de Jesús te damos gracias por lo que nos ha regalado en esta noche. Amén y amén. Amada iglesia, que la maravillosa paz del Señor Jesús los continúe bendiciendo con esas ricas bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los esperamos el próximo domingo aquí en Casa Roca Restauración a las 9 de la mañana. Amén. Bendiciones, iglesia.